El caso Voorhees representa uno de los fenómenos de homicidio más prolongados y anómalos jamás registrados, trascendiendo las clasificaciones tradicionales de asesinos en serie y desafiando la capacidad de contención del sistema judicial. Lo que comenzó como un trágico incidente de negligencia en un campamento de verano, evolucionó a lo largo de siglos hasta convertirse en una amenaza biológica y sobrenatural de nivel cósmico. El origen de esta violencia incontenible se encuentra irrevocablemente ligado a la figura de su madre, Pamela Voorhees. Jason Voorhees nació el 13 de junio de 1946 en los terrenos del Camp Crystal Lake, Nueva Jersey. Desde su nacimiento, el sujeto presentó varias deformidades faciales y discapacidades cognitivas o de desarrollo. Los informes forenses de la época se referían a su condición utilizando la terminología médica obsoleta de mongoloide, aunque los análisis modernos sugieren condiciones relacionadas con hidrocefalia, agua en el cerebro o síndrome de Down. El entorno de Camp Crystal Lake era profundamente hostil para el joven Jason. A pesar de que su madre, Pamela Voorhees, trabajaba allí como cocinera, Jason fue objeto de intensa intimidación y acoso constante por parte de los otros niños debido a su apariencia inusual y su mutismo parcial. Este patrón de victimización temprana es fundamental para comprender su posterior aversión extrema y violenta hacia grupos de jóvenes, particularmente aquellos asociados con la despreocupación de un campamento de verano. En 1957, la vida del joven Jason, de 11 años, alcanzó un punto de inflexión. Durante un momento de distracción sexual por parte de los monitores del campamento, Jason, que tenía miedo del agua y probablemente no sabía nadar, cayó a Crystal Lake y supuestamente se ahogó. Investigaciones sobre negligencia en campamentos, análogas al caso, indican que la falta de supervisión adecuada y la ignorancia de las reglas de seguridad son factores directos en tales muertes por ahogamiento. A pesar de la creencia generalizada y el trauma de Pamela Voorhees, existe una controversia significativa respecto a la muerte real de Jason en 1957. El cuerpo del niño nunca fue recuperado del lago. Investigaciones policíacas posteriores sugieren que Jason, de alguna manera, sobrevivió al incidente. La hipótesis forense postula que el muchacho se arrastró fuera del lago y vivió como un ermitaño en los densos bosques aledaños al campamento, creciendo en aislamiento y subsistiendo por sus propios medios. En esta luz, el caso de 1957 se cierra legalmente como una muerte accidental negligente, pero la falta de un cuerpo verificable lo convierte en un crimen sin resolver desde el inicio. El impacto más significativo del incidente de 1957 no fue la muerte, o la presunta muerte de Jason, sino la ruptura psicótica que provocó en su madre. Pamela Voorhees, nacida en 1930, canalizó su culpa, su pena y el trauma de la pérdida en una paranoia homicida. Analistas psiquiátricos han perfilado a Pamela como una persona que probablemente sufrió un trastorno depresivo mayor con características psicóticas. La muerte del hijo fue un estresor tan significativo que desencadenó alucinaciones auditivas, llevándola a escuchar la voz de Jason, instándola a matar a los responsables. Pamela basó toda su posterior carrera criminal en una premisa falsa. Ella no estaba vengando la muerte de su hijo, quien, según la evidencia, sobrevivió, sino su propia culpa y dolor proyectados. Esto transforma la matanza en la imposición de un delirio psicótico. Un ciclo de violencia que carecía de justificación real y que contamina permanentemente los terrenos de toda investigación policíaca. La venganza de Pamela comenzó un año después, en 1958, con el doble homicidio de dos consejeros, Barry y Claudette. La presencia continua de incidentes, incluido un presunto envenenamiento del agua en 1962, garantizó el cierre del campamento, que adquirió el infame apodo de Camp Blood. Cuando Steven Christie, el hijo de los dueños originales, intentó reabrir la propiedad en 1980, Pamela desató una masacre, asesinando a 7 monitores más. Una hipótesis clave en este caso criminal apunta a una conexión con la magia oscura.
La posesión de Pamela del Necronomicon, un libro descubierto en el sótano de su casa, sugiere que su matanza de 1980 pudo haber sido un intento fallido de resurrección. Se teoriza que el ritual requería 10 sacrificios en el terreno del campamento. El hecho de que Pamela solo alcanzara 9 víctimas antes de ser decapitada con un machete por la joven monitora Alice Hardy sugiere que su propia muerte prematura pudo haber completado el primer paso del ritual, pero de forma corrompida, garantizando el retorno de Jason, no como su hijo, sino como una entidad demoníaca. El momento que marcó la transformación de Jason Voorhees de víctima de negligencia a perpetrador de crímenes ocurrió en 1980. Como ya hemos dicho, Alice Hardy logró decapitar a Pamela Voorhees con un machete, poniendo fin a la primera masacre. Este evento sirvió como el trauma real y visible que finalmente obligó al ermitaño, que había estado viviendo en los bosques aledaños, a emerger de su aislamiento. La relación con su madre, aunque tóxica y alimentada por el delirio, era la única conexión emocional que Jason había conocido. Al presenciar su muerte, el sujeto sintió la necesidad visceral de vengarla, perpetuando el ciclo de violencia iniciado por Pamela. La primera acción de Jason como homicida fue rastrear a Alice hasta su apartamento y asesinarla 2 meses después de la masacre original. Este acto formó el círculo vicioso. Pamela había vengado la presunta muerte de Jason, y Jason ahora vengaba la muerte real de Pamela, confirmando que la obsesión y el odio de Jason eran simplemente la continuación biológica del delirio materno. En esta fase, Jason Voorhees aún es catalogado como un hombre adulto, corpulento y desfigurado, sí, un asesino serial humano con fuerza anómala, pero sin poderes sobrenaturales. Continúa viviendo en un refugio improvisado cerca del lago, manteniendo la cabeza y el suéter de su madre como macabros símbolos de su misión. En esta etapa, su motivación es la defensa territorial de Camp Crystal Lake y la aniquilación de cualquier joven o monitor que invada la zona. Para ocultar su rostro deforme, que lo había hecho víctima de acoso en su infancia, inicialmente usa un saco con un solo orificio para el ojo. El cambio crucial en su identidad visual y perfil criminológico ocurrió en 1982, durante una persecución en Higgins Haven, la propiedad de la familia Higgins, cerca del campamento Crystal Lake. Ahí, Jason encontró a un joven llamado Shelly. Shelly, presumiblemente como parte de una broma, había traído consigo una máscara de hockey. Jason, después de confrontar y eliminar a Shelly, le arrebató la máscara y la adoptó como su nueva identidad. La adopción de la máscara de hockey tuvo un efecto profundo en la escalada de la violencia y la notoriedad del caso. Al usar la máscara, Jason logró 2 objetivos. Primero, ocultar su deformidad y la vergüenza asociada. Y segundo, inadvertidamente le otorgó una identidad criminal universal y anónima. La máscara, al deshumanizar al atacante, facilitó la escalada de la violencia y, paradójicamente, dificultó su perfilación forense como un individuo traumatizado, convirtiéndolo instantáneamente en un ícono terrorífico y un símbolo reproducible del mal. La fase de Jason como asesino humano fue relativamente corta, aproximadamente una semana. El sujeto Voorhees fue confrontado y por primera vez ocurrió su muerte biológica. En 1984, el adolescente Tommy Jarvis logra incapacitar y matar a Jason. Los análisis confirman que todas las muertes anteriores de Jason fueron incidentes de supervivencia o lesiones graves. Esta fue su primera muerte forense confirmada. El caso Voorhees sufrió una metamorfosis radical tras la intervención de Tommy Jarvis. El expediente pasó de ser un asunto de homicidio serial extremo a una investigación sobre fenómenos paranormales y la contención de una entidad no muerta. Esta transición es vital para comprender por qué el caso nunca pudo resolverse por medios legales convencionales. 4 años después, en 1986, Tommy Jarvis, obsesionado con la amenaza de Jason, intentó exhumar el cuerpo para incinerarlo y asegurar su aniquilación. Sin embargo, en un giro anómalo, un rayo impactó el cuerpo de Jason, reanimándolo y transformándolo en un ser no muerto, una especie de super zombie. El perfil forense indica un sujeto cambiado de un humano con fuerza anómala a una fuerza sobrenatural impulsada por una energía desconocida, posiblemente de origen demoníaco o ligado a una maldición de Crystal Lake. Esto significó que las técnicas convencionales de detención, balas, heridas de arma blanca, encarcelamiento, se volvieron completamente ineficaces. Las nuevas capacidades documentadas del sujeto Voorhees incluían fuerza sobrehumana e invulnerabilidad a daños corporales severos, resurrección garantizada, la muerte solo era una contención temporal,
habilidad para regenerar tejido perdido, observada después de un choque eléctrico en 1988, e incluso la capacidad potencial de teleportación, lo que dificultó su rastreo. El sujeto Voorhees demostró que su amenaza era exportable. Después de ser revivido accidentalmente por una joven con poderes telequinéticos en 1988, Jason fue revivido nuevamente por un cable eléctrico en 1989. Este incidente forzó al sujeto Voorhees a abandonar la jurisdicción de Crystal Lake, infiltrándose en un barco de muchachos recién graduados y dirigiéndose a la ciudad de Nueva York. La presencia de Jason en el entorno urbano marcó otra vuelta de tuerca. Perpetró al menos 18 asesinatos a bordo del barco y en Manhattan. Su paso por Times Square se convirtió de la leyenda rural de Camp Blood a un terror urbano visible. La policía de Crystal Lake estaba al tanto de su leyenda, pero el avistamiento de un gigante imparable en Nueva York hizo que la amenaza del asesino enmascarado se hiciera pública. Aunque la incredulidad inicial de las autoridades sobre un multihomicida no muerto persistió. Finalmente, Jason fue derrotado temporalmente en el sistema de alcantarillado de Nueva York, donde la exposición a desechos tóxicos lo obligó a involucionar a un estado infantil. La naturaleza indescriptible del sujeto Voorhees reveló una falla sistémica crítica. ¿Cómo se procesa y condena a un individuo que se reanima después de la muerte clínica? A pesar de los múltiples homicidios de primer grado, la invulnerabilidad de Jason anula el proceso legal estándar. La única opción disponible para las autoridades era la contención indefinida o la aniquilación por medios no convencionales, moviendo el caso Voorhees del Departamento de Homicidios a las agencias de seguridad nacional o investigación anómala. El caso permanece sin resolver, no por falta de identidad del perpetrador, sino porque el sistema legal carece de jurisdicción efectiva sobre un fenómeno sobrenatural que no puede ser ejecutado o encarcelado de forma permanente. La respuesta al fallo judicial tradicional vino en 1993 con la intervención federal. Entonces, el FBI logró aparentemente matar al sujeto Voorhees. Sin embargo, la esencia de Jason demostró ser una entidad demoníaca que podía saltar entre huéspedes, poseyendo a otros individuos para continuar su matanza. Este comportamiento confirmó que el sujeto Voorhees era, en esencia, un parásito o una entidad demoníaca. Esta fase demuestra que la aniquilación del cuerpo físico era insuficiente. El sujeto original, aunque desmembrado, solo podía ser revivido si un miembro de su línea de sangre tocaba su corazón demoníaco. La amenaza de Jason se redefinió como una maldición hereditaria y demoníaca. A pesar de múltiples intentos de eliminación, incluido un enfrentamiento con otro asesino en serie anómalo, Freddy Krueger, en 2003, Jason regresó persistentemente a Camp Crystal Lake, continuando su masacre hasta el siglo XXI. Finalmente, en el año 2010, las autoridades lograron capturar al sujeto. Ante la prueba de inutilidad de la ejecución o el encarcelamiento físico, la única solución viable adoptada fue la suspensión criogénica. Jason fue congelado en una instalación de investigación de Camp Crystal Lake junto con el científico Rowan, quien intentaba mantenerlo en estasis. Esta decisión de congelación, en lugar de una aniquilación total, si es que era posible, subraya una falla predictiva por parte de las autoridades. Se eligió la arrogancia científica de estudiar el fenómeno Voorhees, garantizando que el riesgo, aunque mitigado temporalmente, se mantendría. La incapacidad para destruir el origen psicótico demoníaco de Jason no solo fracasó en su objetivo de resolver el caso, sino que exportó la amenaza a un nuevo dominio, confirmando que la amenaza Voorhees es una constante en el universo, esperando solo la oportunidad de reactivarse. La fase final documentada del caso Voorhees se proyecta 4 siglos en el futuro, llevando el terror de Crystal Lake a las estrellas. Jason Voorhees permaneció en estasis criogénica durante más de 400 años mientras la Tierra original se convertía en un páramo deshabitado. En el año 2455, un equipo de estudiantes y científicos de la Tierra 2 que visitaron las ruinas de la Tierra original descubrieron el cuerpo congelado de Jason. Fue transportado a bordo de la nave espacial Grendel para su estudio. El sujeto Voorhees fue descongelado accidentalmente.
Por supuesto, reanudó su patrón de asesinatos indiscriminados, adaptándose al entorno de alta tecnología. Sus métodos se sofisticaron, utilizando herramientas futuristas como el nitrógeno líquido. La masacre alcanzó una fatalidad masiva, incluyendo la muerte de 19.000 personas en una colonia espacial. Durante su persecución a bordo del Grendel, Jason sufrió daños severos, pero fue interceptado por robots médicos de la nave que, en lugar de curarlo, lo fusionaron con armadura y tecnología avanzada, creando una nueva encarnación. Este perfil representa la culminación de su resistencia. Jason ahora es un cyborg que combina su inmortalidad sobrenatural inherente con una armadura y fuerza tecnológica superiores. Sin embargo, a pesar de esta mejora tecnológica de 400 años, el sujeto Voorhees mantuvo su modus operandi primario, utilizando un machete. Esto demuestra que el trauma materno original, la defensa del territorio implantada por Pamela, sigue siendo la fuerza que dicta su comportamiento, trascendiendo el tiempo, el espacio y la evolución biológica o tecnológica. La maldición de Camp Blood se ha convertido en una plaga intergaláctica. Así, Jason fue enviado a la atmósfera de la Tierra 2, donde fue derrotado temporalmente. El análisis concluye que la biografía de Jason Voorhees nunca puede cerrarse con una resolución definitiva. Su cuerpo, o fragmentos de él, han caído en un nuevo planeta, lo que implica que la amenaza de reanimación y la continuación de la matanza son permanentes. La trayectoria del expediente Voorhees sirve como una advertencia forense. El trauma infantil y el delirio psicótico materno crearon una entidad que primero superó la ley humana, luego la biología y finalmente la tecnología. La amenaza de Jason Voorhees no es simplemente un caso criminal sin resolver, es un fenómeno de terror recurrente, un asesino sin fin cuyo legado se inició por la negligencia de unos muchachos en el verano de 1957.